Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires junto a Darío Mendelson, psicólogo deportivo, a quien le agradecemos por abrirnos las puertas de su hogar, de su consultorio. Una vasta trayectoria en el fútbol argentino, pasado en muchos clubes y siempre ligado más que nada al fútbol y al deporte desde la psicología. Gracias por el tiempo, Darío. Y bueno, preguntarte por estos meses que estás atravesando, imagino de tranquilidad, de precompetencia. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias por venir y por estar acá. Sí, tal cual. En mi caso son más de 30 años que me dedico a esto, a la psicología del deporte en el fútbol. Este tiempo, siempre los meses de enero y febrero, cuando estás en un equipo no, porque tenés primero la pretemporada y después ya estás en competencia, pero cuando no estás en un equipo, estos son meses más tranquilos de lo laboral, porque además soy profe en los cursos de técnico, que ahora obviamente arrancan en marzo, entonces ahora es un tiempo de más tranquilidad, pero digamos, que preanuncia la tormenta que va a venir cada un mes y medio, porque es real. Porque después cuando empieza la competencia, digamos, la gente que ya trabajó o otros que vienen nuevos, se renueva, digamos, esto se viene dando. Así que, pero por ahora más tranquilo, sí. Decías recién de que, bueno, están trabajando por ahí los equipos pretemporada y consultarte a vos qué te gusta más. Si por ahí el trabajo individual con el paciente o si te gusta más el hecho de estar presente desde otro lado, en un club. Estuviste en 22 clubes, una trayectoria larguísima, extensa en el fútbol argentino y consultarte qué te gusta más, qué es lo que más te apasiona. A ver, yo entiendo la pregunta, ¿no? Pero cuando dijiste la pregunta me acordé de cuando viste que a un chico se le pregunta ¿quién quieres más, a tu mamá o a tu papá? Bueno, la verdad que yo disfruto de todo, a ver, todo en su medida. La realidad es esta, disfruto de ser psicólogo en plantel, disfruto cuando dentro del consultorio te sentís que le puedes dar una mano a alguien, cuando ves que lo que haces o lo que propones funciona, eso realmente no tiene precio. También me gusta la docencia, o sea, soy docente, quiero decir, la verdad como todo remite a lo mismo y es circular, lo disfruto. Después pasa esto, a ver, digo, es mucho más grato cuando un logro es a nivel grupal que individual, eso está claro, por lo menos para mí. Digamos, yo disfruto mucho más el trabajo interdisciplinario. En realidad yo voy por el trabajo transdisciplinario. El interdisciplinario son todas las disciplinas una a la otra. En cambio, el transdisciplinario es encontrar un denominador común independientemente de los saberes de cada uno. Yo voy por ese trabajo, que me parece el más fructífero en cualquier ámbito, y ni hablar en el deporte. Y la verdad que se disfruta. Después pasa, también tenía que ver con la edad, que después de un tiempo los horarios son exigentes en el fútbol, porque cada vez se arranca más temprano y cada vez se extienden más las jornadas, entonces es demandante, después tengo consultorio, tengo una vida, o sea, con lo cual, digamos, a veces querés salir, cuando salís, al tiempo lo extrañás. El ser humano es así, siempre quiere lo que no tiene, ¿está bien? Pero la verdad que yo disfruto de todos los espacios, disfruto de lo individual en el consultorio, de estar en un plantel y de ser docente en el ámbito de la formación de los entrenadores. Hablando del disfrute, tu última etapa en un club fue en Atlanta. Sí. ¿La disfrutaste de manera particular, especial o ya con los años en la profesión? Atlanta es mi historia, es mi identidad, soy socio vitalicio. Mi papá fue de Atlanta, mi hijo es de Atlanta, mi nieto es de Atlanta. O sea, somos una familia que está atravesada por esto, por la identidad. Con lo cual, sí, hay una cuota mayor, pero con los años el hincha queda encapsulado. Yo digo siempre en metáfora, que se entienda que es la metáfora de lo que voy a decir ahora. Yo le digo a mi hijo que antes de morirme, unos 10 segundos, me voy a hacer de chacarita para que muera uno de ellos, pero lo digo como metáfora, ¿está bien? No por esto digo que está pasando esta locura de que se matan entre los hinchas, pero quiero decir, nada, es mi historia de vida, es mi familia, es mi identidad, pero la verdad que cuando uno trabaja de esto es hincha del equipo que trabaja. Claro, si trabajo en Atlanta es doble. La realidad es que me pasa en Atlanta, trabajé en varias etapas en Atlanta, creo que 4 o 5. La primera vez que trabajé en el 90 fue en Atlanta, ahí arranqué, y la última hasta ahora fue Atlanta. O sea, y en el medio he estado 3 o 4 veces, con diferentes entrenadores. Digo, lo que pasa es que cuando trabajás, digamos, si tu equipo pierde, digamos, te vas mal. En cambio, cuando vos trabajás y sos hincha, te vas doblemente mal. Y el triunfo no es doblemente grato. El triunfo es muy efímero, digamos, en cambio cuando estás trabajando en el equipo del cual sos hincha es doblemente padecimiento.
Entonces sí lo disfruté, porque yo disfruto el trabajo, en realidad. Pero lo especial es que es el lugar que yo me crié, yo me crié en esa institución. O sea, tiene que ver con eso, con mi historia, pero no mucho más. Recién decías y mencionabas el tema de lo violento, que por ahí se torna el fútbol argentino. Y has dicho muchas veces en tu carrera como psicólogo deportivo el hecho de que se juega como se vive. Sí. Una frase que la repetís muchísimo y cada vez que te ha tocado hablar lo expresás. ¿En qué te basás para eso? Y en base a eso que decís, ¿cómo crees que está hoy el fútbol argentino y cómo también esa frase afecta a lo psicológico, digamos? A ver, yo digo que se juega como se vive con excepciones que confirman la regla. Pero porque lo he comprobado todos estos años con los diferentes planteles. Digo, cuando vos tenés por ejemplo, un jugador que es ordenado afuera, en general es ordenado adentro. Hay excepciones. Hay alguien que puede ser ordenado afuera y desordenado adentro o viceversa. Pero la experiencia me demostró, a ver, hay cuestiones que van, creo yo, con el puesto. Yo no sé cómo es la elección. Si un futbolista elige el puesto o el puesto se elige a partir de su caracterología de personalidad. Pero que una cosa va con la otra, no tengo duda, con excepciones. Por ejemplo, los defensores son obsesivos, meticulosos, ordenados, al extremo, ¿no? De que la cosa por color y que las cosas van acá y van de esta manera, porque si le sacás esa estructura se caen. Al obsesivo dale tarea, dale actividad, porque si no tiene eso, se cae. Entonces, en general, los que tienen características defensivas son obsesivos. ¿Está bien? En cambio, los delanteros, todo lo contrario, son más histéricos, les gusta llamar la atención, les gusta ser el centro de la escena. El obsesivo quiere pasar desapercibido, en general. Los mediocampistas depende de qué predomina, si lo defensivo o lo ofensivo. Y después, hay dos categorías que son únicas para mí. Los de enganches, por ejemplo, son gente, o los que tienen que crear juego, son gente que quiere que los quieran. Necesitan que los quieran, necesitan tener un contexto afectivo para crear. Para que su creación fluya, tienen que sentirse queridos. Entonces, a un defensor dale tarea. Yo siempre digo al entrenador con el que trabajo, al defensor dale tarea. Al volante, al enganche, abrazalo, dale un beso, decirle que lo querés, que todos lo queremos, que pagarías la entrada por verlo a él, porque lo querés venir a ver a él. Y digamos, esa es una de las categorías que para mí es única, la de enganche, y la otra es el arquero. Que el arquero puede ser todo y todo lo contrario, porque son gente rara. Lo digo en serio, porque son gente que está para evitar lo más lindo del fútbol, que es el gol. Ya empezamos de ahí mal. Quiero decir, un tipo que se para en un arco para que no le haga un gol, cuando lo más lindo del fútbol es el gol, ya es un tipo raro, digamos, y lo digo en serio, O sea, porque la inmensa mayoría de arqueros que tuve son gente rara. O sea, todos van para allá, él va para acá. ¿Cómo puede ser? Yo he explicado una consigna a 30 jugadores y viene un arquero y me dice, yo entendí otra cosa. Pero 29 entendieron una cosa y él me dice que yo expliqué otra. Y esto me ha pasado, no es que lo leí. O sea, por eso digo, yo creo que se juega como se vive. Entonces sí hay excepciones, las hay, las he tenido también. Tipos que son muy ordenados dentro del campo de juego y que afuera es un desastre y viceversa. Pero lo digo por eso, digamos, y la sociedad, yo creo, el fútbol, como también la conducta vial, manejar, digamos, y yo creo que hay cuestiones que nos marcan cómo estamos. Si vamos por la calle y va manejando, la locura que hay es galopante. Y el fútbol también creo que es un espejo de lo que nos pasa, la violencia dentro, pero sobre todo fuera del campo de juego también, porque tiene que ver con la violencia, creo, social. No me quiero meter en un terreno que no conozco o que no tengo autoridad para hablar, pero digamos, hay una violencia social que está claro. Y entonces sí, yo creo que se juega como se vive, lo afirmo todo el tiempo, pero hay excepciones, repito, pero son para mí las excepciones que confirman la regla. El orden y el desorden lo atribuís también a de dónde por ahí salen la gran mayoría de futbolistas, ¿no? A ver, sí, tu contexto, el que te antecede, es fundante, obviamente, y esto lo ves cuando trabajás en el día a día,
con quién viene bien formado de su casa y quién no, y quién tuvo un montón de carencias. Hay una cuestión que hoy no se puede obviar, nunca se pudo obviar, que es el tema de la alimentación. Quiero decir, si los primeros años de vida vos no tenés la alimentación básica, eso no se puede revertir. Te lo dice cualquier nutricionista, cualquier médico entendido en el tema. Quiero decir, por ejemplo, a ver, para dar un ejemplo concreto, Maradona, que salió de Villa Fiorito, ese momento, hablo de los 60, Villa Fiorito, la villa era mucho mejor que lo que es hoy. Hoy está mucho más degradado. Ese Maradona, como lo decía él mismo, comía porque el padre y la madre se evitaban comer para que comieran sus hijos, pero comían. Hoy, si un chico no está alimentado a los primeros años de vida, no puede intentar hacer una carrera deportiva porque le va a faltar lo básico que no se puede después compensar. Y esto me ha pasado de tener jugadores que ante un esfuerzo en un entrenamiento se desmayan porque no tienen, digamos, la base para sostener ese esfuerzo. Entonces, sí, el contexto del que venís es decisivo para lo que viene. Después depende de con quién te cruzás y quién te puede, digamos, compensar si es que viniste con carencia o al contrario, digamos, aparte del consultorio ves todo esto mucho más claro, ¿no? Porque, digamos, ves cómo la familia a veces juega a favor y a veces juega en contra. Sin quererlo, juega en contra. A ver, yo he tenido jugadores que, me acuerdo uno en el Porvenir, en ese momento tercera categoría del fútbol argentino, el Porvenir, que venía un chico que estaba haciendo sus primeros pasos en la primera, ni siquiera tenía contrato. Y venía a los entrenamientos en una traffic el padre, la madre, la hermana, la novia, la abuela y el perro, a tomar mate mientras él entrenaba, porque era el que los iba a salvar a todos. Y el pibe tenía 18 años y entraba al entrenamiento y a los partidos con una mochila de plomo porque tenía que salvar a todos esos que nadie hacía nada. La abuela no tenía que hacer nada, el perro tampoco, la hermana tampoco, la novia, pero los padres sí podían hacer algo. Bueno, no, estaban esperando que les diera de comer. Es un ejemplo, ¿eh? Digamos, y como eso he tenido a lo largo de tantos años, un montón de ejemplos donde la familia, a veces sin quererlo, a veces peor, queriéndolo, termina jugándole en contra. Un ejemplo del consultorio. Hace un tiempo tuve un chico que estaba en la quinta de San Lorenzo. Y después de insistirle mucho, el chico retomó el secundario, porque yo entiendo que el secundario es básico para cualquier cosa en la vida. Y aparte el fútbol es una lotería, y más si estás en la quinta división. Bueno, y el chico, después de mucho esfuerzo, de insistirle, retomó el secundario a distancia. Yo en ese momento trabajaba en la Fundación del Futbolista, le podía dar una mano desde ahí. A las 2 semanas de que retomó el secundario, lo citan a la selección juvenil. Viene y me dice, voy a dejar el colegio. ¿Por qué? Porque ahora me quiero concentrar en la selección. Pero si la selección no te quita nada, o sea, cuando estás en la selección entrenás lunes, martes, miércoles con la selección, jueves y viernes con tu equipo. No es que te doble el entrenamiento. No, pero no me quiero desenfocar. Pero no es desenfocar, esto es una excusa. A la semana siguiente vino la madre a decirme en el lugar de él que si yo insistía, la madre, con que el chico estudiara en el secundario, lo sacaba del consultorio porque no quería que nada lo sacara del fútbol a su propio hijo. Digo, señora, que su hijo, sáquelo, pero yo creo que lo mejor le puede pasar a su hijo que termine el secundario, además de intentar ser jugador de fútbol. Bueno, quiero decir, a veces la familia termina siendo un problema también. Por eso quiero, digamos, ahí, no me quiero expresar más, pero porque es muy largo. Cuando hablamos también de cómo se juega, que se juega como se vive, también acá en esto que decís de la familia se mete mucho la presión que hay por detrás del futbolista, la presión que vive desde siempre. Primero, tal vez por la familia, después por la gente, los hinchas de los clubes, y consultarte cómo se trabaja eso, cómo se lleva con el jugador. Bueno, depende obviamente de qué herramientas trae el jugador, pero se trabaja todo el tiempo, porque muchas veces me pasa esto, que los chicos que están arrancando sienten como la necesidad de rápidamente devolverle a la familia lo que la familia le ha dado. Sentimiento genuino y válido. Entonces yo trato siempre de aliviarle esa mochila, porque, a ver, está claro que vos tenés el sentimiento genuino de que si te va bien, los vas a ayudar. Pero olvídate, no es tu obligación. Ellos hicieron lo que tenían que hacer como padres y está muy bien que lo tengamos claro, y está muy bien que lo reconozcas y que lo valores. Y ojalá que la vida y el fútbol te dé la posibilidad de devolverle. Pero no tiene que ser tu norte, porque si vos tu norte es tengo que devolverle lo que me dieron, te cambia el foco. Vos tenés que tratar de construirte como el mejor futbolista posible. A ver, como la mejor persona que juega al fútbol. Yo estoy en contra del futbolista como tal, en el sentido de, yo entiendo que sos una persona que tiene un trabajo que hoy es el fútbol. ¿Qué pasa? Como el fútbol, digamos, también es una burbuja,
y que te permite evadirte de un montón de cosas. Hay muchos que obviamente es muy tentador definirte solamente como futbolista. Yo digo, no, vos sos una persona que hoy además juega al fútbol como actividad principal, pero sos padre a veces, sos hermano, sos hijo, o sea, hay otros roles, hay otras cosas que podés hacer, digamos, y que no sea únicamente esto, porque también lo vi y lo veo, cuando el fútbol es todo en tu vida, se te acabó el fútbol, se te acabó la vida. Y he tenido exjugadores que me dicen, cuando se me acabó el fútbol, me morí un poco, digamos, y yo no sé qué hacer ahora con mi vida. Y esto que te digo lo he vivido en el consultorio sobre todo, digamos, lo sigo viviendo, ¿eh? Tipos que por ahí brillaron como futbolistas y que no se prepararon para el día después, y no tiene que ver con la plata. La plata es una tranquilidad, pero no es una cuestión de plata esto, ¿eh? La plata te da la tranquilidad de pagar algunas cosas, pero por ejemplo uno que le fue muy bien económicamente me dijo, ni siquiera tengo el incentivo de salir a buscar plata porque eso lo tengo resuelto. No quiero ser entrenador, no quiero ser ayudante, no quiero ser manager, no quiero ser comentarista, no quiero ser agente, no quiero. ¿Qué querés? Jugar al fútbol profesionalmente. Tenés 40 años, ya no podés. Bueno, y no sé qué hacer. ¿Y para cómo no tengo el incentivo este? Entonces digo, a ver, bienvenido que tiene más plata porque tiene una tranquilidad que otros no tienen. Pero no pasa únicamente por la plata, pasa porque si vos no le das sentido a tu vida, además del fútbol, se te acabó el fútbol, ¿y qué haces con tu vida? Sobrevivís. Y he tenido un montón de casos, digamos, patológicos realmente, algunos que han trascendido de suicidios, lamentablemente, y hay un montón de gente que está muerta en vida, exfutbolistas, que los veo o que los he tratado y que algunos se han podido recuperar y otros no. Entonces, por eso es más complejo que, digamos, hacer algo, no es una cuestión solamente antojadiza o valorativa, es para tu vida hacer algo, que entiendas que el fútbol es una parte de tu vida y no el todo. Hay clubes que ahora están atacando eso. Sí. Hay clubes, por ejemplo, como Lanús, que está trabajando en el retiro con los chicos de inferiores. ¿Está bueno eso? Sí, claro. ¿Crees que es lo que tendría que pasar en todos los clubes? ¿Cómo hay que trabajarlo a eso del retiro? Totalmente de acuerdo. Tengo el orgullo de haber sido el primer psicólogo en la historia de Lanús. Así que me enorgullece. Lanús es una institución maravillosa, de las mejores que he trabajado. Y me alegra y sé quién está al cargo de esto y la conozco y ha sido alumna y sé cuál es la idea y me parece fantástico porque ahí es donde hay que prepararlos al retiro, cuando están arrancando. Porque me ha pasado que voy y le digo a un futbolista mío en un plantel, ¿terminaste secundario? Y dice que no me ve en condiciones. Digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, primero, ¿quién soy yo para determinar tus condiciones? No soy yo, no tengo la autoridad. Luego, yo lo que digo es, además del fútbol, que ya lo tenés como proyecto de vida, que es el proyecto A, preparar un proyecto B, porque un día el proyecto C te va a terminar el proyecto A. Y vas a ser joven para la vida, y va a ser mucho más difícil arrancar a los 30 y pico, 40 en algo, que a los 20. Bueno, y en esa lucha he estado toda mi vida. Reconozco que por suerte hay cosas que han mejorado, porque los clubes se han interesado, porque también hay profes y entrenadores que han cambiado con el tiempo. Digamos, también hemos aprovechado, como en mi caso, los que estamos en la escuela de técnicos, ese espacio para hacer docencia en este punto, porque yo creo que hay que apuntar a la formación integral, ¿está bien? Y con lo cual celebro esta idea, este proyecto de Lanús, esta idea de Lanús, porque me parece que es el momento adecuado. Cuando estás arrancando, a ver, el plan A es bárbaro, vamos por el plan B y el plan C. El plan A es el que te lleva mayor cantidad de tiempo y dedicación, bárbaro. Pero después te queda un poco de tiempo y espacio para otra cosa. Bueno, ocupá ese tiempo en algo que te sirva el día de mañana. Elegílo vos, pero elegí algo. No dejes que el fútbol te tome todo el tiempo. Porque si lo dejás de fútbol, te tomas 44 horas al día, si lo dejás. Porque siempre hay algo para ver, para hacer, para tomar, para practicar, para entrenar, para mejorar. Siempre. Que está bueno, pero hay que ponerle un límite haciendo, creo, otra cosa. Hay otros deportes, por ejemplo, como el tenis, sí, que se dice que los 70, 80 mejores jugadores del mundo juegan todos muy parecido y que la diferencia es la cabeza, sí, es lo mental. ¿En el fútbol crees que también pasa esto, que hay muchos jugadores con condiciones que al ponerse una camiseta u otra, como se denomina comúnmente más pesada, como puede ser la de Boca o River, no tengan el mismo rendimiento que en otros clubes que tal vez son instituciones más pequeñas? ¿Pensás que también todo pasa por lo mental, por saber manejar la presión? No todo, pero sí gran parte pasa por esto, digamos, y es verdad, y he tenido jugadores que, digamos, que en determinado equipo brillaron y que cuando fueron a una exigencia mayor, digamos, no tuvieron la posibilidad. También ahí fue el contexto afectivo personal y también de lo que implica esa institución. Digamos, son los menos los que pueden aislarse de todo lo que estamos hablando y que pueden
digamos, concentrarse en eso. El contexto juega. Cuando el jugador dice no me importa nada, lo que pasa afuera es mentira, digamos, lo dice para una manera de licuarlo, pero están todos pendientes de lo que se dice, de lo que no y de lo que se opina de ellos, algunos más que otros. Los más jóvenes a veces hay que ayudarlos a que no te presten tanta atención a las redes sociales, porque termina las redes sociales modificando su mirada inclusive. O sea, porque esperan a ver qué dicen de ellos y si dicen algo negativo se ponen mal. Yo he tenido jugadores que por ahí tuvieron un buen partido, el cuerpo técnico se lo reconoció, los compañeros se lo valoraron, la gente lo valoró, los dirigentes también, pero en ese momento si Lolete ponía 4 o 5, lloraba toda la semana porque lo había calificado mal. Y me acuerdo un día de charlar con uno, que no lo voy a nombrar por una cuestión ética, le dije, escúchame, pero todos te estamos diciendo y todo el mundo está de acuerdo con que tuviste un buen partido. Y dice, sí, pero ¿sabes qué pasa? La calificación de Lole lamentablemente juega para ver quién me va a contratar el día de mañana, porque hay gente que se fija también en esto. Y era real, hoy ya no tanto, hoy estamos, digamos, atravesados más por la cuestión, digamos, tecnológica, donde te fijas cuántos partidos jugaste, cuántos minutos jugaste, qué lesiones tuviste, cuántas amarillas, o sea, todo lo que o sea, todo hoy está mucho más, digamos, más profesionalizado. Pero eso también juega. O sea, lamentablemente a veces los medios terminan generando opinión y formando opinión en alguien que termina decidiendo por lo que a veces conscientemente o a veces inconscientemente incorporó de un medio que tiene una mirada que, digamos, puede ser interesada. Más de 22 clubes, o más de 20 clubes, en este caso 22, estuviste trabajando y venís dedicado toda tu vida a la psicología deportiva. ¿Qué te genera cuando un jugador como el Dibu Martínez, por ejemplo, en el medio del Mundial de Qatar, blanquea su relación con la psicología deportiva y lo importante que es para él ser paciente y tener un psicólogo deportivo, y que todas las noches antes de él con pacientes no estaba tan bien vista tal vez, y ahora eso ha cambiado un montón para fortuna de muchos deportistas y pacientes? ¿Qué sentís cuando un jugador de élite como el Dibu Martínez blanquea esto y habla de la importancia que tiene para él el psicólogo deportivo? Lo primero que me sale es gratitud, la verdad. Más allá de la admiración que le tengo como jugador, cuando yo escuchaba esto, la verdad que me daba mucho placer, porque esto es lo que yo vengo luchando toda mi vida, ¿no? O sea, en realidad es eso. Y la verdad que primero gratitud, me encantaría agradecérselo en algún momento, y también debo reconocer que no solo me pasó a mí, sino que a partir de él, y esto me lo blanquearon un montón de jugadores, a partir de lo que él decía en el Mundial, no solamente yo, sino otros colegas, empezamos a tener una lluvia de pacientes, de futbolistas, y algunos que me decían, me dice, si el Dibu Martínez jugando en ese nivel tiene psicólogo, yo tengo que tenerlo también, te lo decíamos, o sea, si él dice esto, tiene un valor que yo tengo que tomarlo. Y hay muchos jugadores que me acuerdo que en marzo del año pasado, después del Mundial, me explotó a mí el consultorio, digamos que no tenía tiempo, inclusive en ese momento estaba agenda llena porque no había horario, porque un montón de jugadores, a partir de de la visibilidad que nos dio el Dibu, digamos, la verdad, y después lo llegué con colegas también, nos trajo mucho trabajo. O sea, por eso digo gratitud, pero no por esto último, es gratitud porque de alguna manera que alguien en ese lugar diga esto, nos legitima. ¿El puesto del arco necesita aún más que el futbolista? El que más necesita creo que es el arquero. Yo siempre digo, los arqueros son gente rara, son gente que piensa distinto. Hay excepciones que son aquellos que no son arqueros, sino que van al arco. Son jugadores que van al arco, para mí, pero digamos, los arqueros son gente rara, ¿no? Están para evitar el gol, que es lo más lindo del fútbol, y son gente rara. Entonces sí, hay que trabajar con ellos porque puedes tener un partido brillante, un error, sacaste el medio y quedaste pegado todo el tiempo. Esto de la madurez del arquero, que también se habla mucho de que por ahí llega a su pico o a su rendimiento a edad más avanzada, ¿tiene que ver con esto también? Sí, con la... yo creo que sí, que tiene que ver con eso. He tenido arqueros que por ahí, el equipo que estás gana 5-1 y el arquero está toda la semana, ¿por qué me hicieron un gol? ¿Y qué podía haber hecho? Pero vos decís, pero ganamos 5-1. No, pero no importa, el tipo no puede dormir y recién se saca ese gol de encima
si al partido siguiente o a otro tuvo una situación similar y la resolvió de otra manera y bien, recién ahí se saca el gol ese de encima. O sea, son gente que se tortura y por mi culpa, porque son gente que tiene una cuestión masoquista fuerte. Digo, ir al arco es tener más para perder que para ganar, ¿está bien? Entonces, son gente rara y que sin duda necesitan tener siempre un apoyo porque te puede voltear, insisto, un error te puede voltear, digamos, todo un trabajo que venís haciendo, digamos, desde muy chico. Entonces, sí, yo creo que son los que más tienen que estar apoyados. A ver, hay una figura que ya tiene unos años, que es el entrenador de arqueros, que de alguna manera también ayuda, porque el entrenador de arqueros en general entiende que lo psicológico tiene tanto, a veces, más valor que lo técnico. Entonces, desde que apareció la figura de entrenador de arqueros, los arqueros tienen un confidente, que generalmente siempre son arqueros, exarqueros los que están, y que los entiende como nadie y genera un vínculo. Bueno, yo he trabajado de esta manera, hay un entrenador arquero que yo adoro, en lo personal y en lo laboral, que es Carlos Fortunato, y él siempre es el que hace la punta, pero me consulta y hacemos un trabajo en conjunto con los arqueros. Él siendo entrenador de arqueros, diseñamos juntos cómo vamos a trabajar con los arqueros. ¿Está bien? Y por ahí el que lo lleva adelante es él, porque claro, para el arquero, la palabra del entrenador arquero tiene mucho más valor que la mía y está muy bien. Entonces yo lo que hago es darle más soporte técnico, si se quiere, pero el que lo lleva adelante es el entrenador arquero. Muchas veces el trabajo nuestro es indirecto, es a través de otro. Y en este caso es un ejemplo. En planteles tenés cerca de 30 jugadores. Sí. ¿Cuántos psicólogos pensás que debería haber por plantel? ¿O uno, como se está dando en la gran mayoría de los clubes, está bien? Yo creo que uno por plantel. Más de uno creo que haría ruido, porque esto implicaría que unos tengan más con uno que con otro. No creo que haga falta más de uno. Sí me parece que iremos yendo a juveniles. Me parece que es mucho un psicólogo para 3 categorías, como hay muchos clubes que tienen. Creo que cada categoría debe tener, como si tiene un entrenador, un preparador físico, un psicólogo. Yo creo que esta es la utopía hacia la que me gustaría ir, que es que cada categoría y cada plantel tenga un psicólogo. Creo que 2 no sería una buena idea, porque, insisto, hay una cuestión que es secreto profesional, que vos le das al jugador, y esto puede enrarecer lo que estamos hablando, porque después si el psicólogo habla con el colega y algo, o sea, no me parece que fuera beneficioso más de un psicólogo. Sí creo necesario un psicólogo por plantel. Con respecto a esto que decís de juveniles, ahora está tu hijo trabajando en juveniles, lo ha hecho también en primera división. A vos te ha tocado trabajar también con inferiores, te ha tocado trabajar en primera y preguntarte, también te tocó trabajar con él, con tu hijo, y te pregunto si fue especial eso, si te gusta, te honra que también haya elegido el mismo camino que vos. Sí, claro, a ver, la verdad que es como un regalo de la vida, es un bonus track que me dio esto. Yo cuando elegí esta actividad, yo creo que me la eligió a mí. En mi vida está primero el fútbol y después la psicología. Yo, digamos, el fútbol ha sido mi pasión toda la vida. Y yo con la psicología encontré la manera de unir las dos cosas, ¿no? Y yo recuerdo un diálogo con un profesor que tuve en la facultad, que ya tiene esto, no sé, 40 años, debe tener sí, casi 40 años, en el año 85 creo. Yo estaba en 4º año en la facultad, y tenía un profesor a quien yo no solamente respetaba, sino que apreciaba, admiraba. Y un día me quedo en un recreo y le digo, profe, año 85, ¿cómo cuando me reciba, yo estaba en 4º año, cómo para dedicarme a la psicología del deporte, que es lo mío? Yo le dije con esta cosa de soberbia juvenil, es lo mío. Él me miró y me dijo, no puede ser lo tuyo algo que no existe la psicología del deporte. Y yo, de vuelta con soberbia juvenil, le dije, bueno, si no existe habrá que inventarla. Y era verdad, yo creo que los dos teníamos razón. Él tenía razón, no existía la psicología del deporte como tal, no era especialidad, no había esa especialidad acá. Y recién había en algunos lugares en el mundo, en Rusia, en Estados Unidos y en Cuba, no mucho más, en ese momento. Y de alguna manera había que abrir un camino, ¿no? Entonces, digo, yo lo tomé como una cuestión de necesidad personal, vocacional. Yo siempre digo lo mismo, se lo digo a mis pacientes, si yo estuviera hoy salvado económicamente, estaría acá con vos, pero porque yo disfruto de lo que hago. Entonces, que mi hijo haya decidido elegir lo mismo, y es como un regalo de la vida, porque además, la madre de mi hijo es psicóloga. No es tan difícil pensar que iba a ser psicólogo, pero él tenía el mandato de estudiar una carrera universitaria, obviamente que la eligiera él. El día vino y me dijo, voy a estudiar ciencias políticas. Fantástico, se anotó en la UNLA, en la Universidad de Lanús, empezó a estudiar ciencias políticas,
a los 15 días vino y me dijo, dejé la facultad. Le digo, no, eso no. Me dice, dejé la facultad porque ciencia política no es para mí, ya lo decidí, voy a estudiar psicología para dedicarme a la psicología del deporte. Y yo me quedé mudo, mira que yo me quedé mudo es un montón, porque vivo de la palabra, y me quedé muy saber qué decirle porque me sorprendió. Y un utilero, a quien yo adoro, que hoy trabaja en Independiente, Mariano Bañato, los nombro, me dijo, ¿sabés por qué tu hijo eligió lo mismo que vos? Porque tu hijo te vio disfrutar de lo que haces. Y es verdad, mi hijo venía conmigo y yo disfruto de lo que hago. Para mí es una pasión lo que hago, o sea, más allá de que es mi trabajo, yo lo hago con pasión porque de verdad lo disfruto. Después sí tengo que cobrar, obviamente, porque tengo que vivir. Pero si yo tuviera, insisto, salvado económicamente, me dedicaría a lo que me dedico. Viste que hay gente que dice, no, si yo me salvo, me voy y no hago... No, yo seguiría haciendo lo que hago, más relajado, si se quiere, en otro contexto, pero seguiría haciendo esto por pasión. Entonces, que mi hijo más grande elija esto, y sí, es como un regalo de la vida, y verlo a trabajar y llevarlo conmigo también en su momento, y sí, la verdad, es un orgullo que me escapa, la verdad que sí, lo reconozco, me pone baboso, o sea, pierdo la objetividad totalmente porque es mi hijo, y lo veo y muero de amor, porque no puedo creer que él haya elegido eso sin que yo lo haya incitado a eso, no es que yo le dije que vos tengas, al contrario. ¿Pensás que le enseñaste más en la facultad no, o yo en creo los que, clubes? como dijo Mariano, el utilero, él aprendió viniendo y viendo, porque no es que... Sí, obviamente, yo lo superviso y charlamos todo el tiempo. Cuando él tiene alguna duda lo hablamos, pero yo creo que él lo mamó esto de que desde chico me acompañaba, gracias a Norberto D'Angelo, que fue el que lo incluyó con nosotros, siempre venía con nosotros a los viajes, a veces a la pretemporada un rato, a las charlas, o sea, estaba siempre con nosotros y eso es intransferible. Y eso es maravilloso, eso está en los libros, eso está ahí, en el vestuario. Te pregunto por otro tema que está abordando mucho el deporte y ahora últimamente se ha dado mucho y también se empezó a hablar, que es el tema de la ansiedad, que por ahí tienen algunos futbolistas, los ataques de ansiedad. ¿Cómo también lo ves? ¿Qué me puedes decir de eso? Y bueno, si te pregunto si también lo ves positivo este hecho de que también se empieza a hablar de esto, porque antes se hablaba de la psicología deportiva, o se arrancó a hablar de psicología deportiva, ahora directamente se habla de temas puntuales, como puede ser la presión, como puede ser la ansiedad, como pueden ser otros distintos tipos de problemas que tengan un montón de pacientes. ¿Lo ves bueno, positivo? Que se hable ni hablar, que se hable es fabuloso. Y yendo al tema de ansiedad, creo que hay que diferenciar ansiedad de rasgo y ansiedad de estado. Hay gente que tiene como rasgo ser ansioso, y hay gente que en determinadas situaciones se pone ansioso. Bueno, sí, a ver, lo más complejo es la gente que tiene ansiedad rasgo. O sea, que independientemente del contexto, tenés ansiedad. Bueno, sí, a ver, no es fácil, es un trabajo más largo. En realidad, primero, lo más importante es que la persona asuma que tiene esta característica. Esta es lo más importante, porque muchas veces uno lo que hace es diluir. No, el hecho en sí me pone ansioso. Bueno, pará, vos sos ansioso y este hecho en todo caso lo potencia. Bueno, sí, se trabaja en general, digamos, es más largo el trabajo, pero es fructífero. A veces, circunstancialmente, con algunas personas, hablo de gente del fútbol y fuera del fútbol, circunstancialmente a lo mejor hace falta un apoyo psiquiátrico en cuanto a medicación para bajar un poco a la ansiedad que hay, sobre todo la ansiedad rasgo, una ansiedad muy elevada, que te impide hacer algo. Cuando la ansiedad termina ganando la batalla, bueno, ahí tenemos que operar de otra manera, no alcanza por ahí con tratamiento terapéutico, sino que a lo mejor circunstancialmente y temporalmente tenés que químicamente de alguna manera bajarlo, o darle una homeostasis, darle un cierto equilibrio, para después trabajar con los síntomas que generan ese tipo de causa. Pero sí se puede trabajar, depende de cada contexto, de cada persona. La clave es identificar qué cosas te dan ansiedad y desarrollar estrategias para tratar de esa ansiedad, de alguna manera, encapsularla y convivir con eso. ¿Lo ves mucho más ahora al hecho de trabajar también con psiquiatra en el fútbol, ¿no? Ansiolíticos, medicación. Ahora se habla más, se lo menciona más. Se trabaja hace tiempo, pero antes trabajaba de manera más velada. A mí me causa gracia, a veces yo tengo alguna... Ahora no ocurre tanto, ¿no? Pero a veces me ocurre que estoy con un paciente
y le suena el teléfono, atiende, futbolista o he tenido también representantes, ¿no? Y técnicos. Y por ahí dice, estoy en una reunión, no dice estoy con el psicólogo, entonces, porque como que le da vergüenza. En cambio ahora, con el tiempo, últimamente, hay muchos que dicen, no, estoy en el psicólogo, después te llamo. Y ese también es un cambio de paradigma, ¿no? Como que ahora la gente también se anima a hablar más de esto. Totalmente. Para ir cerrando, te quiero preguntar, Darío, por el hecho de lo que significa el deporte en tu vida, el fútbol en tu vida. Porque bueno, vos decías que conectaste o lograste como unir las pasiones, tu pasión es el fútbol y gracias a la psicología, siendo un poco pionero, como también decías, lograste unir las cosas que te gustan. ¿Qué significa para vos el deporte y el fútbol? El fútbol es para mí fabuloso porque antropológicamente, culturalmente, es un factor identitario como no hay ninguno, no lo digo yo. El pasaje de la película El secreto de sus ojos de Sacheri, donde el personaje de Francella dice el hombre puede cambiar de cualquier cosa menos de pasión, de mujer, de lo que fuera, y es real. Yo creo que, es más, a alguien que no trabaja en el fútbol y que de grande cambia de equipo de fútbol, yo de esa persona desconfío. De verdad, a priori desconfío, no me parece que se pueda cambiar porque esto tiene que ver con la identidad. Entonces, el fútbol, a mí me pasaba de chico algo que después lo pude de alguna manera visibilizar, que era, me importaba más lo que pasaba antes de que terminara, más que quedarme con el que hacía el gol, me importaba qué pasaba con lo anterior. No sé por qué, siempre yo me quedaba más mirando el que dio el pase o quién cubrió a tiempo, siempre me gustó ver la cocina más que el producto en sí. O sea, y me pasaba esto, yo soy hincha de Atlanta, al ser hincha de Atlanta había poca presencia mediática obviamente de mi equipo y no me alcanzaba a mí los partidos. Bueno, yo encontré en cuarto año en la facultad que podía unir mi pasión con mi trabajo. Y ahí fue que arranqué a esto y lo sigo reeligiendo. Entonces, el fútbol me parece maravilloso como factor identitario, aglutinante. Lo que pasó en el Mundial y una gente, un hecho que nunca ocurrió en la historia de Argentina, tanta gente movilizada por algo. Creo que todos queríamos que Messi saliera campeón y si salía campeón Argentina mejor, pero creo que este era el orden. Todos queríamos que Messi tuviera esto porque sabes que el tipo estaba ahí por amor. ¿Qué otra cosa nos mueve a Messi si no era salir campeón del mundo que no fuera amor? Que era plata, no. O sea, a ver, ninguno de ellos le mueve la plata. Quiero decir, entonces el fútbol me parece maravilloso porque es democrático en un punto también. El deporte me parece fabuloso en general como algo inherente al ser humano, hacer actividad y además porque creo que vos cuando haces deporte, cualquier deporte, aprendés valores de la vida y lo aprendés mucho mejor que si lo aprendieras porque alguien te lo marca. Cuando vos a un chico le decís, hacé la fila y cuando llegue tu turno vas a patear al arco y después vas a la fila de vuelta, estás enseñando respeto para él, para los demás. En vez de decirle vos tenés que respetar, cuando se lo decís a partir del juego, algo lúdico, queda interceptado de una manera mucho más grata. Entonces, el juego es fabuloso, el juego es una pantalla de exploración psicológica maravillosa. Siempre digo lo mismo, vos querés saber cómo es un grupo de gente que esté así heterogénea, sin consigna, agarrá un grupo y tirá una pelota al aire. Y mirá, y es una fiesta, ¿eh? Vas a ver el que agarra la pelota, el que le disputa el liderazgo del que agarra la pelota, el que se junta con otro para armar su grupo para atentar contra o sea, el que se pone a llorar porque no le dieron la pelota. O sea, es maravilloso, una pantalla de la vida. O sea, vos querés saber cómo es alguien, miralo jugar. Por eso digo, yo creo que se juega como se vive. Muchas gracias, Darío, por el tiempo, la amabilidad. Felicitaciones por la carrera que has construido con el tiempo, por los logros también de tu hijo, que no es poca cosa que ambos puedan desempeñarse de buena manera en el fútbol. Y desde ya un placer haber compartido con vos este día. Bueno, gracias a ustedes por la nota y por el tiempo y espero que sea útil. Muchas gracias. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.